En nuestro convulsionado mundo de hoy existen tres grandes amenazas verdaderamente existenciales y globales: la pandemia de COVID-19 y sus mutaciones, el cambio climático y la proliferación de nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o las armas autónomas. Al menos eso es lo que argumenta mi invitado de hoy en su nuevo libro que se llama El poder de las crisis, cómo tres amenazas y nuestras respuestas cambiarán el mundo. Se trata del influyente analista político Ian Bremmer, a quien ya hemos tenido en este programa antes. Bremmer es presidente y fundador del grupo Eurasia, una consultora de riesgo geopolítico muy cotizada. Bremmer ha asesorado en la toma de decisiones de los más importantes empresarios, diplomáticos, jefes de Estado. También es el presidente fundador de la plataforma de noticias G0 Media, dedicada a cubrir asuntos internacionales. Bremmer es profesor de la Universidad de Columbia y su análisis sobre el acontecer global aparece constantemente en los medios más importantes del mundo, la BBC, Bloomberg, Time, New York Times, etc. Es además autor de una decena de libros, de los cuales varios han llegado a estar en la lista de los libros más vendidos a nivel mundial. Hoy Bremmer nos habla sobre los principales retos de nuestros tiempos y nos revela cómo las crisis pueden llevarnos quizás a diseñar mejores sistemas de gobierno e incluso a estimular la prosperidad del mundo entero. Esta es mi conversación con Ian Bremmer. Miren. Bienvenido al programa, Ian. Moises, my friend, I'm happy to join you. El título de tu nuevo libro es El poder de las crisis. Las crisis normalmente son asociadas con devastación, caos, desastres, pero tú mantienes que también son fuerzas que movilizan y fomentan cambios, a veces para bien, pero que en todo caso generan nuevas oportunidades de todo tipo. Explícanos. Well, Moises, for the last 20, 30 years, we've all been watching. Bueno, Moisés, durante los últimos 20 o 30 años, todos hemos visto con creciente ansiedad cómo nuestras instituciones se han hecho más débiles y menos legítimas, a medida que nuestras poblaciones se han vuelto más y más polarizadas. Y sabemos que no va a mejorar. La realidad es que no nos gustan las crisis, pero en las crisis están plantadas las semillas para el próximo orden global, pues nos obligan a tomar pasos para reformar nuestras instituciones y construir unas nuevas que sean más apropiadas para los cambios en el balance de poder del siglo XXI, para la nueva realidad de la economía global, que es radicalmente diferente a la realidad que existía cuando construimos las instituciones que existen hoy. Than the one that existed when we built the institutions that exist today. Una de las crisis que discutes en tu libro es el cambio climático. Lo llamas la mayor amenaza a nuestro planeta, pero te muestras optimista. ¿Tú crees que es posible que el mundo desarrolle la capacidad para responder a esta crisis? ¿Por qué estás tan confiado en eso? Every country agrees that we now have 1.2 degrees centigrade of warming. Cada país ahora acepta que tenemos 1,2 grados centígrados de calentamiento, y todos estamos de acuerdo que no se debe a los ciclos de la naturaleza, sino a que los seres humanos han emitido carbono y metano a la atmósfera. Ahora bien, puede que no estemos de acuerdo en cómo abordar la crisis climática, pero el hecho de que haya aceptación del problema es una ventaja enorme para poder responder. Cuando vemos que los chinos invierten en energía solar y nuclear y en la infraestructura de vehículos eléctricos, nosotros los estadounidenses decimos, bueno, debemos comenzar a invertir también, porque de lo contrario, los chinos van a dominar el ámbito de la energía postcarbono. No es una competencia virtuosa en el sentido de que no hay colaboración entre China y Estados Unidos, pero estamos remando en la misma dirección. Y en esa dirección también van los bancos, las corporaciones, los europeos y las organizaciones no gubernamentales. Sería muy malo si personas como el secretario general de las Naciones Unidas, de momento, dijeran públicamente, bueno, podemos resolver esto, no tenemos que trabajar más, todo va a estar bien. Yo entiendo por qué todos suenan las alarmas, pero tú y yo, Moisés, somos analistas. Y creo que decirle a las personas que sí somos capaces de responder a esta crisis y que estamos creando las instituciones que nos permitirán tener un planeta para nuestros nietos es muy importante. That will allow us to still have a planet for our grandchildren. I think that's a pretty big deal.
También habla de la revolución digital y de la proliferación de nuevas tecnologías que son disruptivas y al mismo tiempo ofrecen soluciones, pero también amenazas. Cuéntanos. Well, I will say that when I was Bueno, cuando aún estaba obteniendo mis grados universitarios, lo que más me preocupaba era la capacidad de las armas nucleares para destruir el planeta. Los estadounidenses y los soviéticos trabajaron bastante duro para contener la cantidad de armas nucleares que cada nación tenía y evitar que otros actores accedieran a ellas. 80 años más tarde, creo que el planeta es más seguro por ello. Hoy no hay confianza entre los estadounidenses y los chinos. Ambos dominan muchas de las nuevas tecnologías, como los algoritmos de inteligencia artificial para la desinformación y los llamados deepfakes, que impiden determinar qué es real y qué no. Dominan herramientas increíblemente peligrosas y existenciales como las armas autónomas letales y los drones, la computación cuántica y las capacidades cibernéticas ofensivas. Y aún así, los estadounidenses y los chinos no están haciendo absolutamente nada para tratar de prevenir que esas tecnologías se expandan a otros países y a otros actores no estatales en todo el mundo. Me queda muy claro que en los próximos 10 años estaremos enfrentando con estas tecnologías disruptivas el tipo de crisis que el planeta ha enfrentado históricamente con las armas nucleares. Necesitamos identificar ese desafío de manera colectiva y comenzar a trabajar para contenerlo. and we need to identify that challenge collectively, and we need to start working to contain it. Tú has estado siguiendo muy de cerca el tema de la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa de esta terrible guerra? Well, I'll tell you one thing, Moises. It's very clear that Putin didn't read my book. Te diré una cosa, Moisés. Queda muy claro que Vladimir Putin no leyó mi libro. No reconoció que una crisis de la magnitud de Rusia invadiendo Ucrania y trayendo guerra al continente europeo era precisamente lo que movilizaría una extraordinaria reacción unificada por parte de Occidente. Y de hecho, estoy bastante convencido de que si Putin hubiera entendido el nivel y la naturaleza de la reacción que suscitaría su invasión, no hubiera invadido a Ucrania el 24 de febrero. Esa decisión terminó siendo el mayor error de juicio de un líder global desde que cayó el muro de Berlín en 1989. Creo que esa fue una sorpresa muy grande para Putin. Y creo que muchos que habían visto a la OTAN deteriorarse y estar a la deriva sin una misión, observaron la respuesta occidental con alivio. Los europeos se habían rehusado a gastar dinero en su propia defensa, a pesar de la presión por parte de los Estados Unidos. Todos hablaban de cómo los estadounidenses se enfocaban en Asia, sin importarles la relación transatlántica. Resulta que todo eso se podía abordar con una crisis y el presidente Putin proveyó una. A crisis, and President Putin has provided one. ¿Qué posibilidades ves tú de un cese al fuego, de un cese al conflicto? ¿Existen las condiciones para eso? Look, the Ukrainian president has said he's prepared to sit down with Putin. Mira, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que está preparado para sentarse con Putin. Los estadounidenses han apoyado eso, exigiendo que los rusos retiren todas sus tropas del territorio ucraniano. Es muy evidente que los rusos no están preparados para hacerlo. Entonces no creo que existan las condiciones para terminar la guerra. Creo que la realidad es que la paz de la que los europeos han gozado durante 30 años ya ha terminado. La desvinculación forzada de la economía rusa del resto de las economías industriales avanzadas, me temo que es permanente. Es decir, mientras exista Putin o un régimen parecido, no creo que podamos revertir esto, sin hablar de los cientos de miles de crímenes de guerra que los rusos han cometido contra mujeres, niños y civiles en Ucrania. Simplemente no veo cómo ninguna de esas cosas se van a resolver de manera satisfactoria para el gobierno ucraniano y para la gente ucraniana. Así que mi temor es que se puede congelar el conflicto y el enfrentamiento, pero no se puede terminar la guerra. Y probablemente el conflicto se transforme en una guerra fría más amplia, con elementos de una guerra caliente entre Rusia, Europa y la OTAN. Between Russia and Europe, Russia and NATO.
Quiero hablar ahora de América Latina, que como bien sabemos nunca figura de manera importante en los grandes debates geopolíticos o incluso en conversaciones sobre la economía global. ¿Cómo ves la manera como América Latina se inserta en el mundo y cómo se percibe la región desde afuera? So I do think there are advantages for Latin America to be underappreciated geopolitically. Creo que el hecho de que América Latina sea menospreciada en términos geopolíticos tiene sus ventajas. Creo que China sí ha reconocido a América Latina como una gran oportunidad de inversión y de comercio, y las economías latinoamericanas se han beneficiado de poder balancear entre la inversión china y la estadounidense. Pero creo que la pregunta más importante para América Latina no es cómo volverse geopolíticamente relevante. Es más bien cómo lidiar con el hecho de que los Estados Unidos, que es por mucho la potencia geopolítica dominante en la región, esté cada vez más dividida políticamente y su estrategia para América Latina cambia con cada gobierno de maneras que son muy difíciles de manejar para las economías más pequeñas. Administration to administration in ways that are very hard for much smaller economies to manage. Háblanos de la influencia de Estados Unidos en el escenario mundial. Hay expertos que mantienen que el poder de los Estados Unidos está en declive. Otros aseguran que Joe Biden está intentando revertir con eso y que en algunos aspectos lo ha logrado. ¿Cómo ves tú todo esto? In many ways, American power around the world hasn't really diminished. De muchas maneras, el poder estadounidense en el mundo no ha declinado. El porcentaje de la economía global que representa Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 20 años. Las compañías tecnológicas estadounidenses dominan. Estados Unidos también domina la producción de energía y de alimentos. Las universidades estadounidenses atraen a personas de todo el mundo. Y la fuerza militar estadounidense es mucho más capaz que cualquier otra fuerza militar en el mundo. El problema, Moisés, es el declive del sistema político de los Estados Unidos, que es una parte esencial de cómo los estadounidenses han proyectado su poder global. Se habla de la nación excepcional, pero la democracia estadounidense se ha erosionado dramáticamente en los últimos 30 años, volviéndose mucho menos funcional. Nadie en el mundo de hoy observa a los Estados Unidos y dice, así es como quiero que funcione mi sistema. Y aún así, el presidente Joe Biden sigue hablando de una lucha entre las democracias y las autocracias, como si Estados Unidos fuese la democracia líder. Pero ese no es el caso. La realidad es que la habilidad de los estadounidenses de liderar y la disposición de otros países para seguir el ejemplo estadounidense se ha erosionado dramáticamente, a pesar de que el poder y la riqueza de los Estados Unidos se ha mantenido. Even as American power and American wealth remain undiminished. Ian Bremmer es uno de los analistas más respetados a nivel internacional. Acaba de publicar un libro titulado El poder de la crisis, cómo 3 amenazas y nuestras respuestas cambiarán el mundo. Muchas gracias, Ian, por estar con nosotros en este programa. Moises, it's always a pleasure being with you. Antes de partir, no olvides presionar el botón que dice suscribirme aquí abajo de este video. Así te mantienes al día con todo el contenido de Efecto Naim. Gracias.